Ya nos acompaña Jorge Peña, él es director de la terminal de ómnibus de Asunción. Muchas gracias por su tiempo, director. Gracias por estar hoy. Buen día. Buenos días para ustedes. Bueno, queremos hablar un poco acerca del trabajo en estas últimas fechas porque fiestas de fin de año, mucho movimiento en la terminal de ómnibus. ¿Cómo se dio en el 2019-2020? Sí, realmente tuvimos un movimiento incesante de gente desde el 16 de diciembre, que fue el día donde la INATRAM liberó las frecuencias de pasajes de la empresa de transporte, y eso se mantuvo prácticamente hasta el día 6, que fue donde finalizó esta liberación, en distintos procesos, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros operativo Navidad, en un principio, ¿verdad? Luego el operativo Año Nuevo y el operativo Retorno, que terminó en el 6 de enero, como estaba diciendo. ¿Tienen más o menos un número aproximado de la gente que pasó por la terminal de ómnibus? Sí, y casi en ese periodo que yo le digo, más de 700.000 personas pasaron entre salidas y entradas a la terminal. Si comparamos estas estadísticas con las que fueron de años anteriores, ¿cómo estamos? ¿Es un ritmo similar? El año pasado es similar, pero ya hace 2 años estamos viendo una disminución en lo que es el transporte que se da desde la Argentina para acá especialmente. Eh, Nosotros pensamos que es porque coincide con la evaluación del peso, ¿verdad? Entonces la gente parece que elige las fechas donde viajar, y viaja o en Semana Santa o Navidad o Año Nuevo, cuando antes prácticamente en esas fechas la gente sí o sí venía a pasar con su gente acá. Entonces se vio una disminución en ese sentido. Pero en las otras frecuencias, en el interior del país, sí se mantienen, incluso aumentan un poco. En cuanto al movimiento de pasajeros, ¿se da más los que pasan por la terminal de ómnibus en lo que es el movimiento interno, viaje dentro del país, o también hay mucho movimiento para el extranjero? Viaje interno es lo que más se da. Se da muchísimo eso, especialmente a destinos muy, muy puntuales como el sur, como Encarnación, la zona de Ciudad del Este, y mucho movimiento tuvimos en la zona del norte, los departamentos del norte. Llámese Mambay, Concepción, Canindeyú, tuvimos mucho movimiento en estos días. Argentina, Brasil, ¿cuáles son los países al extranjero que usan más como ruta, vamos a decir, la terrestre? Argentina, eso sigue. Argentina prácticamente le duplica a los otros destinos que tenemos, que son como Brasil y Bolivia y Uruguay, que es mucho menor. Prácticamente sumado todo eso, esos destinos que había mencionado, el destino argentino duplica en cantidad. ¿Qué implica para la terminal de ómnibus Asunción, para sus funcionarios, para toda la estructura que está funcionando ahí estas épocas de muchos pasajeros? ¿Implica más trabajo, más horas? ¿Qué implica para ustedes? Sí, mayor intensidad en el trabajo principalmente, porque imagínese que en un día tuvimos casi 70.000 personas que pasaban por la terminal, y eso implica un esfuerzo en el aspecto de limpieza, en el aspecto de seguridad, y en otros aspectos, ¿verdad? Que como que la operatividad misma, ¿verdad? Que se da en estas fechas. También quiero recalcar que nosotros no hacemos un trabajo coordinado, no estamos solo ahí, con la Policía Nacional, con el Ministerio de Salud en muchos casos, eh, y con la INATRAM principalmente para el control. Entonces, el trabajo realmente intenso es para todos esos actores que participamos en esas fechas. Se dan también en estas épocas muchas denuncias de repente en cuanto a los servicios, Sí. seguridad y demás. Recurre mucho la gente hasta ustedes. ¿Cómo se vio eso en estas últimas fiestas? Sí, sí, sí. Conjuntamente con la INATRAM somos los encargados de recepcionar cualquier denuncia, cualquier problema que exista para los pasajeros, que son de distintos índoles realmente, que van desde sobreventa de pasaje, sobre costo de pasaje, y también el tema de, a veces, problemas en los servicios también. Un servicio que se vendió como convencional, perdón, ejecutivo, vos te entras y es realmente convencional. Y está mal. Eso hay que denunciarlo porque tiene otro precio y otra gama de servicios. Un servicio con aire acondicionado, que uno sale y al salir ya el aire acondicionado no funciona. Son cosas que también recepcionamos la denuncia y los derivamos para la INATRAM principalmente, para que inicie el proceso administrativo correspondiente a las empresas, porque eso es una falta administrativa realmente, y una falta de respeto al pasajero. ¿Cuál es la denuncia más frecuente entre estos casos que usted menciona? El tema de sobrecosto en la venta, que se da muchas veces por la gente
compra como popularmente se llama vendedores de los pasajes y no en las boleterías habilitadas. Por eso nosotros reiteramos muchísimo esa sugerencia que todos los pasajes uno compre en las boleterías de la terminal o en las boleterías habilitadas por las empresas de transporte, no en ningún otro sitio. Entonces ahí sí se puede controlar bien lo que es el costo del pasaje y todo lo demás. Y la sobreventa de pasaje también, porque a veces si vos compras en otro lado, uno va, como siempre le habrá pasado a mucha gente, aborda el transporte y encuentra que su asiento ya está ocupado. Y para evitar todos esos inconvenientes es mejor comprar en las boleterías habilitadas. Entonces lo que más pasa es el famoso de los vendedores a los que encontramos en los pasillos de la terminal. Ese es el problema que luchamos diariamente nosotros. Hay vendedores que sí son los habilitados por la empresa, que trabajan y que son vendedores que son como, digamos, acomodadores de cada empresa, pero hay vendedores que no están habilitados y que sí tienen nosotros realmente una lucha contra ellos para evitar cualquier estafa que se dé a los pasajeros principalmente. Recomendación directa a la boletería. Es lo No mejor. buscar uniformes ni nada. Nada, directo a la boletería es lo mejor que se puede hacer. Usted mencionaba también el trabajo de limpieza, mantenimiento del lugar Sí. y dentro de esto nos gustaría también hablar, director, de las obras que se están realizando Sí. dentro de la terminal. ¿Cómo van esos avances? Y estamos en pleno inicio de las obras. Realmente ahora está en la etapa de ajuste de limpieza de la parte siniestrada, porque vamos a empezar por esa parte. Limpieza de parte siniestrada, equipamiento, preparación del lugar, porque se van a trabajar en la estructura misma de la terminal. Entonces eso implica un trabajo que debe hacerse. Y una reubicación que vamos a tener de algunas áreas de los comerciantes, principalmente que están en esa área, por el tiempo que es que lleven los trabajos, que tiene un plazo de finalización aproximadamente a noviembre. Estamos previstos que se va a finalizar esta primera etapa. De hecho, nosotros tenemos un proyecto mucho más integral que implica también ya la licitación de la segunda etapa, que sería completar la refacción de todo el edificio terminal, con otras obras complementarias, digamos así, y en paralelo, que es, por ejemplo, la adecuación de la pista misma de la terminal. Eso implica, como usted ve, que vamos a tener un año con muchas horas y mucho movimiento en la terminal, que desde ya aprovecho este espacio para pedir un poquito de paciencia a la gente durante este año, porque vamos a tener algunas molestias por las obras, siempre ocasionan eso, pero que en un año esperamos tener una terminal mucho más funcional de la que tenemos hoy en día. Primera etapa nos decía la parte siniestrada y segunda etapa estarían ampliando a todas las áreas de la terminal o van a ir por partes también. Por parte diríamos, pero la primera etapa es la parte siniestrada principalmente, se empieza ahí, pero la estructura sí es de todo el edificio ya. La estructura es un edificio 35 años aproximadamente tiene, que ya es necesario unos ajustes estructurales, ¿verdad? Luego sí implicaría ya prácticamente la reforma de todo el edificio, eso, los pisos, techos, cosas así más, digamos, visuales, que la gente va a poder enseguida mirar que la fachada va a cambiar. Entonces, eso es lo que, por eso digo que este año va a ser intenso en obras. Ojalá logremos terminar todo este año, pero sí va a haber mucho movimiento en todos los sectores prácticamente. Estas obras que usted menciona implican refacción o implica también ampliación de la terminal. No, no implica ampliación. Refacción del mismo edificio. La terminal está, según los estudios que tenemos, operativamente tenemos, según la proyección del crecimiento del sector de transporte, tenemos para varios años, 20 años aproximadamente, según un estudio que realizamos ahora, como para que no necesite ninguna ampliación. Sí podríamos ver una mejor eficiencia en la operatividad de la terminal, pero más de eso no sería necesario ninguna ampliación. Y en cuanto a las reubicaciones que usted menciona, que van a ser necesarias de los puestos de algunas empresas y demás, ¿esto cuándo va a empezar? Y nos reitera, por favor, el periodo en que va a durar, ¿sería un año de las obras? Y casi un año. Nos prometieron que para noviembre, el plazo ya empezó a correr en noviembre, ¿verdad? Y para noviembre sería que estaríamos culminando, ¿verdad? Eso es variable. ¿Eso quiere decir que la reubicación de las empresas ya empezó? Estamos en la etapa de censo, esos van a reubicar en lugares como para que puedan seguir operando, pues no podemos sacar el pan de cada día a la gente, ¿verdad? Entonces necesitamos reubicarlo para que ellos sigan con su trabajo comercial. Y mientras tanto, esa etapa que estamos en la etapa para censar, porque en los primeros trabajos pues no implican una molestia para ellos todavía, pero luego sí. Entonces pues, ya estamos en la etapa de censar a la gente, hablar, explicarle y ver la forma con la empresa que ganó la licitación, ¿verdad?
de que eso sea paulatino y progresivo, ¿verdad? Es decir, se trabaja en un cuadrante de la terminal, ese cuadrante se verá afectado y reubicado en su momento. Termina ahí, vuelven a su lugar habitual, el siguiente cuadrante. Quiere decir que en un momento dado le va a llegar a tocar a todos los comerciantes la reubicación. ¿Eso afecta también las pistas? Porque mencionaba también obras en las pistas. Sí, las pistas tienen otro tratamiento. También es un trabajo que se realiza por zona, ¿verdad? Hay zonas que se van a inhabilitar, pero tenemos lo suficiente operatividad como para reubicar a las empresas de transporte. Y es un trabajo también más rápido, porque es un recapado y trabajo de suelo lo que se va a hacer. Entonces, sí, una semana, los plazos no manejo bien porque la empresa constructora son especialistas en esto. Una semana me va a afectar 10 andenes. Esos 10 andenes que tienen dueño de su llegada y salida, tendré que reubicarlos en otros andenes. Termina eso y vamos a ir progresivamente avanzando hacia los otros. ¿Afectaría los horarios, no afectaría, no tiene por qué afectar los horarios y tampoco la operatividad de la terminal. Es decir, la terminal no va a estar cerrada ni un minuto por horas. Nosotros vamos a seguir operando, sí con algunas molestias, por eso le digo, hay que ser sincero, con algunas molestias para los pasajeros y la gente que transita por ahí, pero vamos a tratar de evitar que sea mínima esa molestia que podamos brindar por horas. ¿Cuál es la empresa encargada de las obras? Ingenieri, la empresa Ingenieri es la que ganó la primera etapa. Y en lo que respecta a la financiación, ¿cómo se cubren estas obras? Con fondos propios, una parte es por el seguro cobrado. De la parte siniestrada. Sí, y el resto son con fondos propios. ¿Ya se realizó el pago, desembolso, no sé cuál sería el término ahora del seguro? Sí, ya se, el año pasado ya. Que es con lo que están empezando Ya las está obras, disponible esa plata para la obra y para todo lo que implique la reforma, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, director. Les deseamos éxitos entonces con este proceso y vamos a acompañar, por supuesto, de las obras, de los trabajos dentro de la terminal. Ahora mismo están en limpieza, nos decía. Están empezando. Sí, estamos empezando, están armando el escenario como para una intervención más fuerte. Bueno, excelente. Entonces ya la advertencia también para todas las personas que pasan por la terminal de ómnibus de Asunción. Se va a estar trabajando, pero dentro de poco vamos a tener un lugar mucho más cómodo también para poder pasar por allí.